buenos días. Perdón por la tardanza, hubo unos detalles técnicos, pero pues les agradezco la puntualidad. También me gustaría agradecer a los organizadores por la invitación y me parece que ya se puede ver la presentación. Bien, entonces me parece que aquí tenemos estudiantes, principalmente estudiantes de diferentes licenciaturas, de diferentes disciplinas, y el objetivo de esta presentación es dejar en claro que los análisis clínicos no solamente son para los médicos, sino hay que conocerlos y familiarizarnos en general, todos los que nos dedicamos a ciencias de la salud. Y pues al final de esta presentación voy a presentar algunos ejemplos que espero que con esto quede bastante claro que pues nos toca y es parte de nuestra chamba familiarizarnos con esta situación. Entonces, para empezar, pues los análisis clínicos como tal los podemos ver como una herramienta que nos va a proveer información acerca de los pacientes, pero en realidad pues esa nos va a dar información, pero esa información no va a tener valor si en realidad no sabemos cómo indicar una prueba clínica. Bien nos puede dar mucha información alrededor de qué está pasando con el paciente, pero a la vez si no está bien indicada o si no es adecuada la prueba clínica que estamos indicando, pues en realidad esa información no nos va a servir. Entonces los análisis clínicos en conjunto con la historia clínica y la exploración del paciente ya forman como algo integral que ya pueda ser interpretado clínicamente. Entonces, pues este panel se llama Mitos y Realidades acerca de ciencias de la salud, y uno de los principales mitos alrededor de esto es que los análisis clínicos solamente son útiles para el diagnóstico, y pues en realidad no es así. Sí, dependiendo de los criterios que tengamos para la solicitud de las pruebas de laboratorio, pues depende mucho el fin con el que los vamos a aplicar. Hay diferentes ejemplos de en qué momento podemos indicar una prueba de laboratorio clínico. Y, por ejemplo, la confirmación, sí con fines diagnósticos, incluso hacer diagnóstico diferencial. Por ejemplo, si tenemos un paciente con inflamación del hígado, es decir, hepatitis, pues tenemos que hacer, mandar a pruebas clínicas para saber, pues, si es una de tipo autoinmune o si es una hepatitis de tipo viral. Entonces, es como más que nada esa parte de diferencial también sirve mucho, pero, por ejemplo, también para la detección básica, es decir, salud de grupos. Por ejemplo, en el CUCS, cuando recién regresamos de la pandemia, se implementó una aleatorización donde nos indicaban así por grupos, por salones, irnos a hacer una prueba rápida para ver si dentro del salón había alguien con infección por COVID, por SARS-CoV-2. Entonces, y no era porque quisiéramos, era porque era parte del protocolo para tratar de contener la situación en caso de diagnóstico. Entonces, más o menos así se puede aplicar a la salud de los grupos. Explicación de resultados anormales previos, es decir, hay veces en que nos puede salir un parámetro alterado alto y hay que confirmarlo, pero pues esto también se tiene que interpretar, que también es parte de la presentación, interpretar con cuidado, porque ya con la experiencia es lo que nos va dando. Por ejemplo, no le vamos a repetir una prueba de glucosa a un paciente porque le salió en 101, ¿verdad? Cuando el límite superior es 100. Entonces ahí también pesa mucho el criterio del clínico que indica estas pruebas, en qué momento las puede indicar o no. También sobre la valoración de las teorías actuales sobre el manejo del paciente, es decir, qué tan bien le está yendo al paciente con respecto a las estrategias que yo estoy implementando. Aquí hay chicos de nutrición, ¿sí? Hola. Este es, por ejemplo, un ejemplo sería, más adelante vamos a hablar de pruebas clínicas comunes en nutrición, pero digamos que bajo una estrategia alimenticia se pueden indicar pues pruebas de seguimiento. Por ejemplo, si hay un paciente que está presentando resistencia a la insulina o está en fase prediabetes y de acuerdo a su estilo de vida y a su dieta, a la dieta que le indican, pues hay que darle seguimiento a eso para ver si ya está respondiendo a estas estrategias alimenticias y de estilo de vida. Es como un ejemplo de más para la nutrición, pero pues también puede ser aplicado para otras disciplinas.
También la determinación de la gravedad de una enfermedad. Esta va más como para médicos principalmente, porque por ejemplo, si en traumatología tenemos a dos pacientes que se golpearon la rodilla, digámoslo así, pues el diagnóstico es golpe de rodilla, pero resulta que uno tiene un morete y solamente se le inflamó cuando el otro pues se astilló el hueso o cosas así. Entonces hay que indicar pruebas de laboratorio para evaluar severidad, o sea, qué tan mal está yendo con respecto al evento o entidad clínica que tiene. También para vigilar la evolución de la enfermedad. Hay muchas enfermedades que no tienen cura como tal. Más adelante les voy a hablar sobre la artritis reumatoide. Yo me dedico al estudio de enfermedades autoinmunes, principalmente la artritis reumatoide, entonces les voy a hablar un poquito de ejemplos sobre esto. Pero, por ejemplo, son enfermedades que no tienen cura y el paciente que tiene que estar acudiendo a consulta de manera pues relativamente frecuente, cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6 meses, dependiendo de cómo se esté evaluando al paciente, y pues cada vez que llegan a consulta deben de llevar una batería de estudios clínicos para ver cómo le está yendo en cuestión de su enfermedad, principalmente en artritis, y eso de itis, pues yo creo que como todos de ciencias de la salud, pues se indica inflamación, entonces hay que valorar el grado de inflamación que traen esos pacientes en ese momento, para ver qué manejo se le puede dar. También respuesta al tratamiento. En este caso, pues hay muchos, por ejemplo, QFBs por aquí, donde, y médicos también, espero, donde hay diferentes tipos de fármacos que por su uso prolongado pueden llegar a ser hepatotóxicos, es decir, que nos dañen el hígado. Entonces, pues no es viable dejarle el tratamiento a la persona si está mostrando señas de que se le está empezando a dañar el hígado. Entonces, hay que armar otra estrategia de tratamiento para el manejo de su enfermedad, cambiarle el medicamento, bajarle la dosis o algo que sea factible de acuerdo a las señas clínicas que está teniendo, ¿sí? También hay pruebas de detección programadas. Esto es más como ya cuando estamos pues cuarentones, cincuentones y así, pues cada año, por ejemplo, los varones se tienen que estar haciendo lo del antígeno prostático específico para checar pues que no haya ninguna alteración con la próstata, y pues nosotras las niñas pues tenemos que estar que el Papá Nicolau y detección de BPH y todo lo demás en pro de prevenir. Estos marcadores son bastante específicos y bastante sensibles, entonces si nosotros tenemos la disciplina de acudir cada 6 meses, cada año, pues pueden llegarse a prevenir enfermedades que pueden llegar a ser bastante graves para el paciente. Bien, otro mito que está alrededor de esto de los análisis clínicos es en cuanto a la situación de cuantos más análisis se soliciten, mejor será el diagnóstico, y esto no es correcto, ¿sí? Perdón. La indicación de análisis clínicos, independientemente de la disciplina en la que ustedes se dediquen, odontología, medicina, nutrición, debe de estar de la mano con la evaluación clínica del individuo que ustedes están manejando. No la, digámoslo así, cantidad no es calidad. Si bien se sabe que hasta el 70% de las decisiones de los clínicos, porque clínico no solamente me estoy refiriendo a médicos, todo aquel que maneje un paciente, otra vez odontólogos, nutriólogos, hasta el 70% de las decisiones que se toman en la clínica son basadas en estudios de laboratorio. Si bien esto es cierto, se estima, y esto es un estudio realizado en Estados Unidos, se estima que hasta el 20% de las pruebas que se indican son realmente innecesarias. Y esto conlleva también riesgos para el paciente, porque entre más batería de pruebas le pidamos al individuo, mayor es la probabilidad de que haya un falso positivo. Los QFBs me han de saber muy bien a qué me refiero con falso positivo, es algo que en realidad no tiene, pero pues por alguna situación preanalítica o analítica durante el pre o sobre todo durante la fase de análisis de la muestra, pues resulta que salió algo que en teoría tiene, pero el individuo no, ¿sí? Entonces, y esto llega a ser a conferir un riesgo hacia el paciente con repercusiones importantes de hasta el 12.5%. Por ejemplo, debido a un resultado falso positivo, pues se le pueden indicar incluso más consultas o incluso tratamientos innecesarios. Entonces, pues espero que con esta información quede claro que cantidad no es calidad, más bien hay que pensar de manera inteligente y escoger de manera sabia los análisis clínicos que estamos indicando.
Entonces aquí también es importante mencionarles que, y este es un problema actual, porque entre más se automatizó esto de las pruebas clínicas, y cada vez hay más opciones para hacer pruebas clínicas a los pacientes, pues empezó a haber un problema de sobreutilización, es decir, estamos usando en exceso el laboratorio clínico y no siempre de la manera más inteligente. Entonces, hay diferentes tipos de sobreutilización. Por ejemplo, buscar enfermedades que en realidad no están ahí, que no tienen prioridad clínica, nada más por, digamos, sí, a veces se vale seguir esa corazonada de decir, chin, y si le hago esto, pero hay veces en que esa intuición la tenemos de más y caemos mucho en el exceso de solicitud de pruebas clínicas. También vigilancia demasiado frecuente de las pruebas. Hay guías clínicas que permiten a los tomadores de decisiones de decir, establecer una periodicidad. Por ejemplo, si un fármaco se tiene que estar vigilando cada 3 meses, pues no le vamos a estar indicando la prueba de hepatotoxicidad cada mes. O sea, eso no es viable. Entonces no es factible. También el orden de las pruebas por grupos. Por ejemplo, están que el perfil hepático, el perfil el perfil tiroideo, pero no siempre es la decisión más sabia, digamos, pedirle toda la batería cuando en realidad no tiene una utilidad dependiendo de lo que estemos observando en el paciente. Más adelante les voy a mostrar un ejemplo de recomendaciones que han surgido a base de algunos estudios. También desatención a la información disponible. A pesar de que las pruebas clínicas llevan muchísimos años existiendo, cada vez se está encontrando información acerca de nuevos marcadores, o sea, nuevos parámetros para medir. Por ejemplo, para valoración del infarto agudo del miocardio, pues hasta ahorita está la lactato deshidrogenasa, la CKMB, pero esas ya son pruebas de las iniciales que se empezaron a medir, y ahorita pues uno de los más sensibles y específicos para medir el daño al corazón pues ya son las troponinas, pero aún así por costumbre, por hábito, pues se siguen indicando mucho esas pruebas. Entonces, y eso es porque hay desactualización o desatención a la información que continuamente está surgiendo acerca de nuevas opciones que tienen incluso más sensibilidad y más especificidad que las anteriores. Entonces, esto nos lleva a una demanda inadecuada, pues que genera un uso excesivo del laboratorio clínico, y pues esto obviamente en los sistemas de salud donde hay recursos bastante limitados, pues hay aumento de los gastos sanitarios. Es decir, pues al sistema de salud le cuesta todas las pruebas que están indicando, y pues entre más pruebas pidamos, pues más caro va a salir al sistema de salud, cuando en realidad, por ejemplo, si de 10 pruebas que ustedes pidieron solamente sirven 2, pues ya se pagaron las 10, pero solo les sirvieron 2, entonces pues eso es dinero para el sistema de salud. Y hablando del ámbito privado, pues eso también conlleva costos para el paciente. Entonces, también hay que puntualizar que las causas, a pesar de, además de ser diversas, también tenemos protagonistas de esta situación que son diversos. Por ejemplo, los que van para QFB, hay que saber que el laboratorio clínico también tiene cierta responsabilidad alrededor de esto, porque, por ejemplo, en la fase preanalítica, fase previa, donde está la toma de la muestra, el etiquetado y todo eso, puede haber errores que nos lleven a repetir la prueba o repetir la muestra, ¿sí? Entonces, eso también conlleva a costos. Por ejemplo, también con respecto a la revisión del sistema de solicitud de las pruebas. Pero eso es responsabilidad del laboratorio clínico, tener como una batería, un catálogo que se le puede ofrecer al clínico que indica las pruebas para que él pueda elegir, digamos. Entonces ya hay estudios donde indican que la mejor manera no es por grupo, por órgano, sino más bien por orden alfabético, y quitarle las que en realidad ya se ha demostrado que no sirven, o más bien que ya están desactualizadas y que hay otras mejores opciones para evaluar lo mismo. También con respecto al sistema, nos referimos con el sistema, pues al sistema de salud, donde también pues actualmente varios hospitales, supongo que varios de aquí van a hacer prácticas profesionales en hospital, donde se van a dar cuenta que todavía existe una carencia de infraestructura con respecto a cómo se maneja la información del paciente. Pues hasta años muy recientes existe ya la digitalización, y apenas hay unos hospitales que están en transformación
transformación digital. Entonces, pues entre que se les perdió el expediente del paciente en físico y que es muy difícil encontrar la prueba de antes, pues hay que volverla a indicar para poder darle un seguimiento adecuado al paciente. Entonces eso también requiere, pues nos cuesta. También con respecto a los clínicos solicitantes, pues con respecto a clínico solicitante, pues es cualquiera que pueda indicar una prueba clínica. Esto puede ser por desconocimiento de cuánto cuesta en realidad una prueba. Hay unas pruebas que son bastante costosas y que en realidad hay que ser muy cuidadosos en cómo, cuándo y por qué las indicamos. Falta de conocimiento de guías clínicas. Por ejemplo, existen de cajón, para las de medicina están las guías rápidas de diagnóstico y manejo de los pacientes del IMSS. Entonces ahí vienen presentados algoritmos clínicos donde se puede valorar al paciente qué pruebas pueden ir en orden de acuerdo al seguimiento del paciente. Entonces también falta de experiencia, pues esto también con respecto, conforme ya llegamos a la parte profesional y nos aventamos a la realidad, pues la experiencia es también lo que nos da esa perspicacia, esa suspicacia, esa intuición de decir esto sí, esto no, y eso es pues con el tiempo, ¿sí? Conforme vamos aprendiendo las cosas de qué sí funciona y qué no funciona. También falta de conocimiento pues con respecto a los intervalos de qué tan frecuente se debe indicar una prueba, y también parte de la responsabilidad es por parte de los pacientes. Hay pacientes que pues no sé, digamos que muy hipocondríacos, digámoslo así, que a pesar de que el médico o su clínico le menciona que esa prueba, a pesar de que la está solicitando, en realidad no le va a ser útil, hay pacientes que llegan a ser muy insistentes al respecto y pues ahí es prácticamente obligar a su clínico a indicarle la prueba cuando en realidad no le va a servir. Entonces, pues en este caso es importante recalcar que hay que hacerse las preguntas adecuadas, ¿sí? El personal de salud debe utilizar pues de manera bastante consciente, explícita y racional esta información para poder indicar una prueba clínica de manera adecuada. Por ejemplo, ¿es en realidad clínicamente relevante indicarla? ¿Son de utilidad para ustedes? ¿Es conveniente introducir o sustituir una prueba? O sea, tomar esas decisiones de esta sí, esta no, esta me va a servir para esto o aquello. ¿Es ventajoso utilizarla a pesar de su costo? Hay que estar consciente también del costo, porque pues muchos de nosotros estamos o vamos a estar en el sistema de salud público y pues eso también tiene un impacto en la cantidad de pruebas que se puede manejar por parte del sistema de salud. Y bueno, también pues el uso de las pruebas entonces se califica como tal, como apropiado, si el resultado les ayuda a responder una pregunta importante alrededor del paciente que ya se hayan hecho previamente, y si les sirve para tomar decisiones alrededor de la terapéutica. Entonces eso se califica como tal, como una prueba indicada adecuadamente. Sí, entonces, pues aquí el primer ejemplo que vamos a ver, pues justamente la indicación de pruebas clínicas alrededor del diagnóstico, y pues en este caso es importante recalcar que el médico, antes de tomar una decisión, debe tener una hipótesis diagnóstica, y por eso se hace la parte de la exploración del paciente, el historial clínico, o sea, la parte de la anamnesis, para decir, ok, pues puede ser esto. Entonces, una vez que tenemos una hipótesis, pues ahora sí es indicar la batería de laboratorios que nos permitan decir si sí o si no y hacer el diagnóstico diferencial. Entonces, en este caso, a ver, creo que sí se alcanza a ver pues la marca en amarillo. Aquí les presento la guía de práctica clínica del IMSS para el diagnóstico del paciente con sospecha de artritis reumatoide. Entonces, pues artritis hay de muchos tipos. Está la osteoartritis, que le da más a la persona de las terceras edades, entonces, pero todas son itis, inflamación de las articulaciones. Entonces, ¿cómo podemos valorar que este paciente tiene una enfermedad de tipo autoinmune asociada a la inflamación de sus articulaciones? Entonces, para la guía, existen guías clínicas que nos sirven justamente para tomar decisiones al respecto, y pues
pues con respecto al diagnóstico de artritis es importante recalcar, no sé si se alcanza a ver, pero ahí una parte marcada en amarillo dice realizar los estudios mínimos necesarios para establecer el diagnóstico. Eso, pues la guía de práctica clínica del IMSS en esta versión tiene los criterios del 1987, pero pues aquí les presento los del 2010 para la clasificación y diagnóstico de la artritis reumatoide. En este caso, en la letra B están los análisis clínicos que en realidad sirven para diagnosticar artritis. En general son dos grupos. Decirnos qué tan inflamado está el paciente, que son los marcadores de inflamación, la proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación globular, y los autoanticuerpos. Las enfermedades de tipo autoinmune se caracterizan porque el sistema inmunológico genera anticuerpos contra algo que nos pertenece, o que somos nosotros. Entonces, generalmente indicar autoanticuerpos se les denomina, es de importancia para el diagnóstico de una enfermedad autoinmune. Y los específicos, o sea, hay una gran cantidad de anticuerpos, y pues por ejemplo los útiles para el diagnóstico de lupus eritematoso pues son los anticuerpos antinucleares, pero aquí los que nos sirven y que son específicos de la enfermedad, del desarrollo de la enfermedad, se llaman factor reumatoide y anticuerpos contra proteínas citrulinadas. Entonces esos son los que se deben de indicar para saber si es positivo, qué tanto tiene, y que nos ayuda a decir si tiene artritis reumatoide. Entonces, pues con respecto a esta problemática del exceso de uso de pruebas clínicas, pues qué esfuerzos en realidad actualmente se están haciendo para abordar esta situación. Bueno, existe por ejemplo una fundación que es la AMIB, que lanzó una iniciativa que se llama Choosing Wisely. Esta iniciativa es de Estados Unidos y pues en general se enfoca justamente a la recolección de información alrededor de este sobreuso de pruebas clínicas y de indicación de pruebas innecesarias para el paciente, y pues qué estrategias se pueden seguir alrededor de esto. Entonces, por ejemplo, en su página, que les pongo ahí abajo, tiene justamente lo que está encerrado ahí un documento de una encuesta acerca de la problemática alrededor de la indicación de pruebas que son innecesarias. Entonces, este estudio, pues se trató de una encuesta por teléfono a médicos que tenían una práctica clínica activa. Fueron 600 médicos que se entrevistaron en el año 2014 y pues no tengo tiempo de platicarles todos los resultados alrededor de estos, pero por ejemplo, una de las preguntas más importantes alrededor de lo que se encuestó a los médicos fue la siguiente: si pensaban ellos que la frecuencia de las pruebas innecesarias y pues era un problema pues muy serio, no tan serio, pues más o menos y así. Entonces, si sumamos los porcentajes más grandes, en realidad pues hasta más del 70% de los pacientes, de los médicos, reconocen que existe algún tipo de problemática alrededor de la indicación de pruebas innecesarias. También pues les preguntaron si en su práctica clínica qué tan frecuente era que los pacientes le indicaran una prueba que ellos pensaban, o sea que les pedían pues pruebas que ellos pensaban que era innecesaria. Entonces, si nos fijamos en las opciones, dice todos los días, varias veces a la semana, una vez a la semana, un par de veces al mes y una vez al mes. Pero en realidad es el 100% que dijo sí, lo que cambia es la frecuencia. Entonces, a todos, a los 600 médicos al menos, sí se les estaban pidiendo pruebas innecesarias. Entonces, esto pues justamente confirma la parte de que el paciente también tiene mucho que ver en esto de la indicación de pruebas innecesarias. Entonces, ¿qué tan seguido los pacientes pues siguen este consejo y evitan pues la realización de la prueba cuando en realidad no se necesita? Pues si sumamos el de siempre y seguido, pues es una buena cantidad de médicos que en realidad le dicen al paciente, pues platican con él y le dicen pues en realidad no le va a servir, y los pacientes pues en general sí los escuchan. Pero pues hay pacientes que, como les comentaba anteriormente, hay pacientes que son muy insistentes, y cuando el paciente, que es la parte de la figura 4, cuando los pacientes se muestran realmente insistentes, los médicos, a pesar de que les dicen, les platican, no le va a servir, no es muy factible que la pidamos, y sigue habiendo insistencia del paciente, terminan cediendo, como para darle
darle gusto, digámoslo así, o quedarse más tranquilos alrededor de cómo están manejando al paciente. Entonces también pues les preguntaron si en su práctica esto era una razón, pues qué razones había alrededor de realizar una prueba innecesaria y si ellos consideraban si era una razón mayor. Entonces pues aquí un buen porcentaje de médicos se mostraban pues realmente preocupados por tener actitudes o decisiones de mala praxis, o sea, como para protegerse ellos, digámoslo así, indicaban pruebas como alrededor de las iniciales o de las principales. Entonces, pues para estar seguros, pues más obtener una información adicional que me pudiera dar más confianza en lo que estoy diciendo alrededor de mi paciente, y pues se entiende, por ejemplo, los médicos pues toman decisiones clínicas importantes que pueden llevar a repercusiones de salud importantes, son las que indican los tratamientos, son las que manejan a los pacientes en realidad, y esto puede llegar a tener repercusiones severas. Y de hecho una de las razones principales también por la que los médicos deciden hacer esto es por la parte médico-legal, que también es una situación pues que justifica un poco las decisiones alrededor de esta situación. Entonces, otras iniciativas que existen alrededor de esto del censar la parte del sobreuso de las pruebas clínicas se realizó en España en 2013 con el proyecto que se denominó Compromiso por la Calidad de las Sociedades Científicas en España. Se invitó a 50 sociedades científicas españolas para generar recomendaciones acerca del uso adecuado de pruebas clínicas. Entonces, ahí estaba incluida la Asociación Española de Medicina del Laboratorio. Ahorita la denominación de medicina del laboratorio está reemplazando mucho la parte de química clínica, entonces medicina del laboratorio es cada vez más escuchada, porque aquí pues el que hace el análisis clínico ya no solamente se debe de dedicar a hacer la prueba, sino también el sugerir, o sea, estar totalmente capacitado para sugerir la factibilidad de la prueba o si hay alguna otra que le pueda servir al clínico que indica estas. Entonces el objetivo principal de esta iniciativa era disminuir la utilización de intervenciones sanitarias innecesarias, es decir, aquellas que no han mostrado eficacia, tienen efectividad escasa o dudosa y no son costo efectivas o prioritarias. Entonces, pues aquí también tenían unos objetivos secundarios, por ejemplo, evitar la iatrogenia, que es decir, a causa de lo que yo estoy decidiendo, ¿qué le puedo causar yo al paciente? Entonces, y pues disminuir también la variabilidad de la práctica clínica. Como tomadores de decisiones, en este caso pues vuelvo a los médicos, pues cada quien tiene un criterio propio y pues el manejo de un paciente con un mismo diagnóstico puede ser muy diferente en médico A a médico B, y eso pues en general pues puede ser bueno y a la vez no tanto. Entonces pues aquí el objetivo también era generar, se dedicaron a generar y proponer recomendaciones prioritarias para apoyo en la calidad asistencial, es decir, pues que se tomaran apoyar a los clínicos a tomar decisiones inteligentes alrededor de qué pruebas pedir. Entonces les pidieron que consensaran entre las sociedades, dentro y entre todas las sociedades, recomendaciones que esta tiene que ya llegar a la población, pero de ya. Entonces la Sociedad Española de Medicina del Laboratorio generó estas 5 recomendaciones, donde pues la primera va en relación al perfil tiroideo, donde generalmente se acostumbra a pedir una batería ya completa, cuando aquí lo que se recomienda es ir por orden, para primero tener una información, por ejemplo, de la TSH y después de las otras. Y pues por cuestión de tiempo me voy a saltar a la 5, que yo creo que es una de las más pruebas más comunes, que va de la mano con la parte de la inflamación. Entonces, en este caso, pues por ejemplo, recomiendan mucho no solicitar una velocidad de sedimentación globular, que más bien, pues para detectar el estado proinflamatorio, pues mejor una proteína C reactiva, porque en este caso, pues la BCG no es tan sensible como para incluso indicar inflamación preclínica, es decir, inflamaciones de bajo grado, cuando la proteína C reactiva sí tiene ese potencial. Entonces, la proteína C reactiva les dice, ok, si hay inflamación, y el grado de inflamación bastante sutil, que es esta preclínica, que incluso
hay inflamación en el paciente, pero el paciente no presenta sintomatología alguna y eso llega a ser clínicamente relevante. Por ejemplo, para medir el índice aterogénico, es decir, la probabilidad de que un paciente tenga una inflamación alrededor de desarrollar grasa en las arterias y pues posteriormente a que esto culmine en un infarto. Bien, entonces, pues hasta ahorita, gracias a estas iniciativas, pues hay propuestas alrededor de qué se puede hacer. Por ejemplo, el rediseño de formularios de petición, esto más va para la parte de los laboratorios clínicos, formación continua del personal de salud, es decir, todos nosotros alrededor de la indicación de estudios clínicos, pues debemos de familiarizarnos con la información científica actual para poder indicar la mejor prueba clínica. Demanda guiada por protocolos o guías de práctica clínica, es decir, que nos debemos de familiarizar con estos algoritmos clínicos para la toma de decisiones y la indicación también de pruebas clínicas. También es muy necesario, y esto pues sí cuesta un poco de trabajo por el sistema que tenemos, el intercambio entre el laboratorio clínico y el médico o el clínico que indica la prueba, porque se supone que también el personal del laboratorio clínico, como les comentaba, debería de estar capacitado para discutir y con el clínico solicitante la factibilidad de las pruebas o qué otras más le podrían ayudar, que a lo mejor el clínico solicitante no está como muy familiarizado al respecto, ¿no? Por ejemplo. Entonces también hay recomendaciones de los tratar de evitar aquellas pruebas cuya realización en realidad no aporta información al diagnóstico y que incluso puede generar molestias o inconformidades al paciente. Bueno, también el uso de paneles fijados, que por protocolo se sigue así, pero en realidad no se sabe bien si tienen utilidad o no. Por ejemplo, les platico rápido de algo que leí al respecto para la preparación de esta ponencia, es que en un hospital y en el servicio de traumatología, a cualquier paciente que llegaba, pues independientemente del trauma, se le indicaba la misma batería de laboratorios y ya después veían si eso les servía o no, independientemente de la severidad del trauma, del tipo del trauma, era como protocolo que llegaran y la toma de muestra y pero en realidad pues eso no es muy factible y además lleva a costos bastante innecesarios. Ahora, pues por último, el último mito alrededor de esto, pues yo creo que con el ejemplo hace rato sobre la nutrición, esto pues ya es desmitificar esta situación que no solo los médicos son los capacitados para solicitar análisis clínicos, pues estos pueden ser solicitados por profesionales de la salud de otras disciplinas. Entonces, pues como en realidad la nutrición ni la odontología son mis fuertes, ¿aquí hay chicos de odontología? ¿Sí? Ok, bien. Entonces, pues justamente pues traigo un par de ejemplos alrededor de la nutrición y la odontología para decir, pues en realidad, pues ejemplos de que sí es necesario familiarizarse con el tipo de pruebas y para qué nos sirven y qué utilidad tienen para nosotros como clínicos solicitantes de estas pruebas. Ahora, pues como en realidad estas dos áreas no son mi expertise, pues me da la tarea para la preparación de esta ponencia para platicar con un par de amigos que son especialistas y pues el primero de ellos es el doctor Israel Guatemala Flores. Él es estomatólogo pediatra del servicio de estomatología del Hospital Infantil de México Federico Gómez, es adscrito ahí y pues en este caso es odontología pero alrededor de un hospital. Él se dedica a tratar pacientes pediátricos, pero son pacientes pediátricos, o sea, bebés, niños de 3-4 años pero que vienen enfermos. Entonces, por ejemplo, pues para la parte de si se les va a someter a un procedimiento quirúrgico, en la parte odontológica pues me dijo de entrada les indicamos los preoperatorios, pero dentro de lo que platicamos, pues lo que más me llamó la atención y se me hizo muy padre que les quería venir a platicar era la situación alrededor de pacientes pediátricos que estaban inmunosuprimidos por situaciones alrededor del cáncer, es decir, cáncer infantil. Entonces, estos niños tienen tratamientos inmunosupresores como la quimioterapia o radioterapia, sobre todo, por ejemplo, de cabeza y cuello puede llegar a suceder,
y pues sí es bastante triste, pero hay veces en que incluso es necesario, en este tipo de hospitales hay un trabajo multidisciplinar, donde al niño se le está tratando su entidad primaria, pero pues también puede rotar si es necesario, si se considera necesario por las otras disciplinas. Entonces ellos tienen como estas guías clínicas para decidir en realidad qué tan factible es hacer una intervención en este tipo de niños que están inmunosuprimidos, porque la inmunosupresión es que tienen las defensas bajas, y esto es por la razón de su tratamiento contra el cáncer, pero la consecuencia es que pues tienen las defensas bajas. Ahora, en este caso, pues principalmente una de las decisiones más importantes que tienen que tomar alrededor de este tipo de pacientes es por ejemplo, si se tiene que dar un tratamiento profiláctico con antibióticos, pues ustedes saben que la boca pues está atascada de bacterias. En un paciente inmunosuprimido, o sea, con las defensas bajas, puede llegar a ser poco factible hacer una intervención, porque el riesgo de padecer una infección en ese niño es altísimo. Entonces, en este caso le indican una biometría hemática, y dentro de lo que está marcado en amarillo, pues es esa biometría hemática específicamente lo que les interesa para tomar la decisión clínica si indicar antibióticos o no, es la cuenta de neutrófilos. Y tiene sentido, los neutrófilos en el sistema inmune pues se dedican mucho a combatir las infecciones bacterianas. Entonces, dependiendo de su cuenta de neutrófilos, se decide si da tratamiento profiláctico o no con antibióticos al niño que ya va a entrar o que tiene necesidad de ser tratado en la parte odontológica. Pues bueno, pues le agradezco mucho al doctor Israel que me haya dado chance de platicar con él y que me haya dado estos ejemplos. Y pues bueno, les dejo sus redes sociales por si lo quieren seguir. Es muy activa a nivel en redes sociales, y pues si tienen alguna duda, me dijo que está abierto a escuchar cualquier duda al respecto que ustedes tengan en la parte odontológica. También para los chicos de nutrición, y pues ya esto es como para terminar, platiqué con la doctora Melissa Rivera Escoto. Ella es licenciada en nutrición, pero es doctora en ciencias biomédicas con orientación en inmunología como su servidora, y pues se dedica a la inmunonutrición, es decir, el sistema inmune y su papel en la parte de la nutrición y la salud intestinal. En este caso, lo que ella me comentó es que además de elaborar el historial clínico del paciente sobre su estilo de vida, su composición corporal, de manera general se indican pruebas clínicas que nos dice también cómo está metabólicamente el paciente. Principalmente pues la química sanguínea, que nos va a traer perfiles de lípidos como los triglicéridos, el HDL, LDL, para saber si si hay que intervenir en el estilo de vida para tratar de bajar estos lípidos, porque aquí el estilo de vida en la nutrición es muy importante para antes de llegar a la parte farmacológica. Entonces el estilo de vida y la dieta son muy importantes. La glucosa en ayuno pues también indica prueba de insulina basal, porque nos comenta que es muy frecuente observar que hay pacientes que tienen glucosa normal pero que ya están empezando a presentar señas de resistencia a la insulina. Entonces aquí es parte de su práctica clínica normal indicar insulina basal. También con respecto a la biometría hemática, a lo que a ella le sirve es la hemoglobina en realidad, porque así puede ver la probabilidad de un paciente de tener anemia, y pues las decisiones de tomar decisiones alrededor de su dieta al respecto. Sí, entonces, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Ya se acabó? Okay. Bueno, también ya después, si considera necesario, después de la revisión del paciente, pues se puede indicar incluso ya pruebas como más complementarias, por ejemplo, niveles de vitaminas, como vitaminas del complejo B, como ácido fólico, cobalamina, vitamina D, o incluso si se sabe que la estrategia alrededor de su dieta y el paciente no está respondiendo, pues ya, por ejemplo, una mujer me platicaba que mujeres, por ejemplo, que tienen problemas de ciclo menstrual y así, que son indicativos pues de problemas endocrinológicos, y que se indica una dieta y la persona no está respondiendo, hay sospecha de un problema endocrinológico y hay que indicar un perfil tiroideo, por ejemplo. Y bueno, aquí nada más para presentarles un ejemplo de un pacientito que le llegó, y algunas partes de las pruebas clínicas que le indicó. Pues es un varón relativamente joven, 32 años, que
que pues con respecto a sus antecedentes, tenía antecedentes directos de diabetes tipo 2, hipertensión y dislipidemias, y con respecto al tipo de vida, estilo de vida, era una persona muy sedentaria y que consumía alcohol de manera bastante recurrente. Entonces, pues con esto de la valoración inicial de la química sanguínea y todo lo demás, resulta que a pesar de no tener problemas como tal, de no ser diagnosticado con una enfermedad de fondo, gracias a estas pruebas clínicas, de entrada en su consulta inicial se le detectó dislipidemias, deficiencia de vitamina D y resistencia a la insulina. Entonces, pues es un paciente que digamos pues está joven, pero en realidad aquí la doctora me hizo mucho énfasis es que la edad ya no es garantía. El estilo de vida tiene mucho que ver en cómo cambiamos metabólicamente y pues tiene todo el sentido del mundo. Y pues ya para terminar, pues le dejo sus datos. También la doctora está abierta a cualquier duda al respecto de cómo el manejo clínico alrededor de la nutrición. Y pues como conclusiones, entonces, pues con respecto a los análisis clínicos, nosotros como profesionales del área de ciencias de la salud debemos, es nuestra chamba, nos toca hacer uso eficiente e inteligente del laboratorio clínico, y esto tiene que ser alrededor de la medicina basada en evidencia, es decir, que hay en la literatura científica que apoya mis decisiones y cómo puedo yo actuar de tal manera y no olvidar pues que todo es en pro del paciente que tenemos a nuestro cargo, todo es en pro de su salud y de evitar cosas y situaciones innecesarias alrededor de él. Entonces, pues de mi parte es todo, espero que les haya gustado la presentación y pues queda abierta a preguntas. Gracias. Agradecemos a la doctora. Tenemos espacio para 2 preguntas, así que usted puede levantar su mano y le van a pasar el micrófono. Acá adelante, compañero, por favor. Hola doctora, muchas gracias, muy buena su ponencia, la verdad. Gracias. 2 preguntas nada más. Usted mencionaba que trabaja con artritis reumatoide. Ajá. Y mencionaba la importancia de la proteína C reactiva en el diagnóstico de esta enfermedad, ¿no? Sí. ¿Qué tan útil sería la proteína C reactiva considerando que es un marcador de inflamación general en el diagnóstico de la artritis reumatoide? Puesto que como es un marcador de inflamación general, si yo lo encontrara más elevado, ¿me podría indicar un daño más severo de la enfermedad? Sí, de hecho sí. Hay índices clínicos como se llama DAS28, que es un índice clínico donde se le exploran 28 articulaciones al paciente, entre pues las articulaciones de las manos, las rodillas, los codos, y aparte eso se mete a una calculadora que tiene que llevar un marcador de inflamación, ya sea BCG o PCR. El validado clínicamente es BCG, por eso también se hace la BCG. Pero ¿a qué voy con esto? Sí es clínicamente relevante porque para empezar nos permite ver, se le dice actividad clínica, qué tan inflamado está, y correlacionarlo con la afectación articular. Ahora también, a pesar de que sea un marcador de inflamación general, pues al ser una enfermedad con un background inmunológico, en las enfermedades inflamatorias, una de las interleucinas más importantes para inducir la producción de proteína C reactiva en el hígado es la interleucina 6. Entonces, dependiendo del estado de inflamación del paciente y niveles de interleucina 6, que van a ser correlacionadas directamente con la producción de proteína C reactiva en el hígado, y eso es medible clínicamente. Entonces, pues sí está muy correlacionado la proteína C reactiva con el grado de inflamación asociado a artritis reumatoide. Ok, muchas gracias. Y por ejemplo, si yo tengo un paciente diabético, sabiendo que este tipo de pacientes se encuentran precisamente en un estado de inflamación crónica asociado a la hiperglucemia, ¿qué pasaría con un paciente diabético para no generar un falso positivo entre el proceso de la hiperglicemia o la posible artritis reumatoide? Digamos que fuera como un tipo de variable confusora entre la valoración de la parte de su artritis con la diabetes. No, o sea, si por ejemplo, si el paciente es diabético, pero además se pudiera sospechar que padece o tiene indicios de artritis reumatoide, la proteína C reactiva podría incluso estar más elevada, precisamente por los 2 factores. Sí, claro. ¿Cuál me causaría el diferencial aquí
y si me podría generar la elevación de la proteína C reactiva un falso positivo asociado a la diabetes y no artritis, por ejemplo. Ok, pues por ejemplo, cada una de estas entidades tiene, aparte del nivel de inflamación, tiene criterios para decir, esta persona tiene diabetes y está sucediendo esto y esto y esto y aquello, y también para la parte de la artritis reumatoide. Entonces, pues en general, la proteína C reactiva nos ayuda a decir, pues qué tanta inflamación hay en el paciente, pero gracias a digamos, la parte clínica complementaria en ambos brazos, podemos diferenciar también qué tanto, si esa inflamación está correlacionada más con la diabetes o con la artritis reumatoide. Por ejemplo, les platicaba de los autoanticuerpos, el factor reumatoide y los anti-CCPs. Estos también son indicadores de severidad de la enfermedad. Entonces, si vemos un paciente que está inflamado en muchas articulaciones, tiene títulos altos de estos anticuerpos y pues su proteína C reactiva es alta, y pues por ejemplo se mantiene con respecto a su diabetes, su glucosa está controlada, pues el nivel de inflamación en realidad está más cargado hacia su parte de articular. Ok, muchísimas gracias, doctora. Por nada, gracias a usted.